¿Viste lo que pasó al final del partido? Porque si apagaste la televisión después del pitido final pensando que todo había terminado, te perdiste el capítulo más explosivo de la noche. Sí. El marcador fue claro, la victoria fue incuestionable. El Chelsea levantó el trofeo y el PSG se quedó con el sabor amargo de la frustración. Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. No fue una celebración, no. Fue un abrazo deportivo, fue dedo en la cara, fue gritos, fue empujones, fue una confusión generalizada con un técnico fuera de sí. Un arquero exaltado y un tal Joao Pedro, jugador del Chelsea, al que parecía más interesado en provocar que en festejar. Y el técnico del PSG, él no se quedó callado. Al contrario, soltó una declaración que ya está dando la vuelta al mundo, incendiando a la prensa y dividiendo opiniones en las redes sociales. Una frase directa, fría, y con un tono que dejó claro, la pelea está lejos de terminar. Y ahora la pregunta es, ¿qué fue exactamente lo que pasó en ese momento tenso del Mundial? ¿Quién empezó? ¿Quién se pasó de la raya? ¿Y qué quiso decir el comandante francés cuando habló de falta de respeto al escudo? Prepárate. Porque esta pelea va mucho más allá de lo que imaginas. El partido ya había terminado. El marcador mostraba el dominio absoluto del Chelsea. 3-0. 3 puñaladas al orgullo del PSG. Los jugadores del equipo francés cabizbajos. El banco en silencio. La expresión de quienes no solo cargaban con la derrota, sino con la humillación. Del otro lado. Fiesta, gritos, saltos, sonrisas amplias y miradas provocadoras. Como si los jugadores del Chelsea no solo quisieran ganar, sino dejar claro quién manda. Y hasta ahí. Todo bien, normal, es una final mundial. Emoción a flor de piel, alivio por un lado, frustración por el otro. Pero entonces llegó el momento que lo cambió todo, la chispa, el clic, la gota que colmó el vaso y transformó la noche en escándalo. Joao Pedro, delantero del Chelsea, no se contuvo. Pasó corriendo frente al banco rival, brazos abiertos, pecho inflado. Como diciendo, ¿vieron quién manda aquí? Un gesto, teatral, sí, pero no fue solo eso. Giró el rostro, encaró el banco del PSG y soltó una frase. No se oyó con claridad, pero quienes estaban cerca lo aseguran, fue una provocación. Directa, intencional, casi personal. ¿Y el técnico del PSG? Estaba sentado, callado, hasta ese momento. Pero al ver el gesto, al escuchar las palabras, al sentir la burla, se levantó. No dudó, no lo pensó 2 veces, fue hacia él, camino firme. Con una mirada que no dejaba dudas, eso no iba a pasar desapercibido. No fue un arrebato, no fue un impulso, fue una decisión. El cuerpo técnico trató de detenerlo. Los asistentes se pusieron en medio, pero él avanzó entre todos, iba directo, y quien estuviera en su camino, que se apartara. La tensión explotó. Joao Pedro se detuvo, se quedó allí, lo miró de vuelta, sonrisa burlona en el rostro. Se venía el choque, cara a cara. El arquero del PSG, que ya venía nervioso desde el segundo gol, corrió, intentó mediar, intentó calmar, pero a esas alturas el daño ya estaba hecho. El cruce de palabras fue breve, pero pesado. El técnico señalaba, Joao Pedro gesticulaba, el arquero trataba de separar y terminó empujado por uno de los jugadores del Chelsea, que se acercó al caos. Listo, escenario montado. El campo, que debía ser recordado por la celebración del campeón, se convirtió en una escena de gritos, empujones, insultos en segundos. Se formó un círculo. Jugadores de ambos equipos, griterío, seguridad intentando contener, cámaras encendidas, micrófonos captando solo ruido, pero el público no necesitaba oír para entender. Era una guerra de orgullo, de ego, de dignidad herida. Y allí, en medio del alboroto, el arquero del PSG perdió el control, discutió con un jugador del Chelsea, fue contenido por sus compañeros, señalaba a Joao Pedro, hablaba fuerte, mostraba indignación, no por la derrota, sino por lo que escuchó, por lo que vio. Por lo que ese gesto significó para un grupo que se sintió humillado. La terna arbitral, que ya había dejado el campo, regresó corriendo. El árbitro principal intentó entender lo sucedido, pero ya era tarde. La imagen ya había dado la vuelta al mundo. Y las miradas, ahora, no estaban en el trofeo, estaban en la bronca. El post partido fue tenso. Los reporteros se dividieron entre la sala de prensa y los pasillos del vestuario. Todos querían saber qué se dijo, quién empezó, quién cruzó la línea y por qué una celebración terminó en una bomba. Entonces vino la rueda de prensa. El técnico del Chelsea habló primero, intentó minimizar. Dijo que no vio nada, que su equipo solo celebró, que si alguien se sintió ofendido, tal vez sea hora de revisar el concepto de espíritu deportivo. Listo, más leña al fuego. Luego fue el turno del técnico del PSG. La sala quedó en silencio. Todos sabían que venía bomba. Y no decepcionó, miró al frente, tomó el micrófono, respiró hondo y disparó. Esto no es un circo, es fútbol. Y mientras algunos celebran títulos, nosotros seguimos defendiendo algo más grande, el respeto. Lo que pasó hoy no fue solo una derrota, fue una provocación innecesaria, infantil y despectiva.
No me voy a callar, que me sancionen, que me critiquen. Pero no voy a agachar la cabeza ante quien pisa nuestro escudo. La frase fue un golpe, un mensaje, una advertencia. Las redes sociales estallaron, aficionados del PSG aplaudiendo de pie, aficionados del Chelsea burlándose, la prensa dividida. Algunos decían que el entrenador exageró, otros decían que simplemente tuvo el coraje de decir lo que muchos piensan, y Joao Pedro, silencio absoluto, ninguna declaración, ningún story, ninguna publicación, solo una imagen suya bajando hacia el vestuario con la misma sonrisa en la cara como si nada hubiese pasado, pero lo que pasó, pasó. Y está grabado, está en las cámaras, está en los ojos de quienes lo vieron. La FIFA, por supuesto, abrió una investigación, escuchará a los involucrados, analizará imágenes, verificará audios del campo. Hay quienes hablan de suspensión, otros piden multa, y algunos dicen que este episodio se convertirá en ejemplos negativos de cómo no se debe cerrar una final de campeonato. Pero lo más curioso es que, pese a todo, el tema más comentado no es el campeón, es la declaración, es la pelea, es la indignación del técnico del PSG porque habló con el corazón, habló con el alma, habló como alguien que sintió el golpe y se negó a fingir que no pasó nada, y ahora, más que nunca. El mundo quiere saber, ¿qué dijo Joao Pedro? ¿Qué motivó ese gesto? ¿Y fue exagerada la respuesta del entrenador o fue legítima? La verdad es que el fútbol de hoy va mucho más allá de los 90 minutos. No basta con ganar, hay que provocar. No basta con jugar bien, hay que marcar territorio. Y no basta con levantar la copa, hay que dejar claro quién manda. Pero ¿hasta qué punto eso es sano? Lo que pasó al final del partido entre Chelsea y PSG no fue solo una bronca, fue el reflejo de una rivalidad creciente, de egos inflados, de un ambiente donde cada palabra se convierte en titular y cada gesto en munición. La actitud de Joao Pedro celebrando de forma provocadora puede parecer normal para algunos, pero en una final mundial, frente a un rival derrotado y visiblemente afectado, es imposible no preguntarse, ¿era necesario? ¿O solo fue arrogancia disfrazada de euforia? Y el técnico del PSG reaccionó como un comandante herido, como alguien que vio a su equipo ser ridiculizado no solo en el marcador, sino también después del pitido final. Su declaración, dura y emocional, no fue preparada. Fue un impulso, un grito, una línea que se cruzó, y ahí entra el arquero, uno de los pocos que intentó calmar. Pero terminó arrastrado por el caos. ¿Qué dijo? ¿Qué escuchó? Aún no, lo sabemos. Pero su imagen en medio del tumulto también se volvió símbolo de la noche en que el fútbol fue noticia por una pelea y no por el juego. Lo que sabemos es que la FIFA investigará, que los clubes deberán pronunciarse, que la prensa seguirá analizando cada detalle, cada cámara, cada audio filtrado, y que este Mundial de Clubes, que debía ser recordado solo por la contundente victoria del Chelsea, también será recordado por este final manchado por la polémica. Y ahora la pregunta es para ti, ¿quién se pasó de la raya? ¿El provocador? ¿El técnico exaltado? ¿O todo fue parte de un espectáculo que, en el fondo, todos ayudamos a construir? ¿Crees que el PSG fue realmente irrespetado o que está exagerando? Y si hubiera sido al revés con él, PSG ganando y provocando al Chelsea, ¿la reacción sería la misma? Deja tu opinión en los comentarios.